Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a estar aquí con motivo de esta jornada, de este curso, en el que me complace mucho participar con todos los otros especialistas. Yo voy a hablar de cómo se ha formado en nuestro país el interés y la investigación sobre la arquitectura tradicional a lo largo de un siglo en el que se ha ido evolucionando desde unas primeras aproximaciones determinadas que luego cada vez se han ido haciendo distintas, más complejas, desde distintas facetas, hasta llegar al momento actual que, como ha dicho Fernando, pues tenemos una visión muy poliédrica desde distintos puntos de vista de lo que es la arquitectura tradicional. Este relato empieza más o menos hace un siglo y se desarrolla en unas etapas. Yo he marcado como 4 etapas de un cuarto de siglo cada uno. Una primera época hasta la Guerra Civil, que fueron los primeros precursores, los primeros que se plantearon el tema de la arquitectura tradicional como objeto de estudio y de investigación y como un elemento importante en la historia de la arquitectura. Luego, después de la Guerra Civil, hasta los años 60, que la aproximación a la arquitectura tradicional fue más desde el punto de vista de una determinada ideología de crear una arquitectura nacional, una arquitectura propia española, y para eso utilizaban de alguna forma la arquitectura tradicional. A partir de los años 60 se redescubre y se vuelve un poco a los orígenes de ese interés más etnológico, antropológico y arquitectónico de la arquitectura, hasta la época de la democracia, y el año 85 es muy importante porque marca el cambio con la Ley de Patrimonio Histórico Español, y desde entonces hasta hace unos años he marcado el año de 2012 por la aprobación del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, que marca también un momento en el que se plantea ya desde el punto de vista institucional que es necesario una acción institucional no ya solo para la investigación, conocimiento y documentación de la arquitectura tradicional, que eso, como veremos, se ha hecho mucho y prolijamente durante todo este desarrollo, sino también para la necesidad de la conservación, de la protección, de la reutilización y de la sostenibilidad para el futuro de un patrimonio que en este proceso ha sido bien investigado, conocido, documentado, pero a la vez ha sufrido una destrucción y un deterioro irreversible en muchos casos y una falta de utilización muy grave. Ya lo iremos viendo a lo largo de este proceso. Las raíces del primer acercamiento a la arquitectura tradicional como objeto de interés intelectual y de estudio está, por un lado, en esa generación de escritores de la generación del 98. Una vez que España había perdido las colonias, vuelve la vista al interior de la península, al propio país, al paisaje español, a los pueblos, y escritores como Miguel de Unamuno o Azorín o Pío Baroja, en sus novelas y en sus escritos, quizás sobre todo Azorín y Unamuno, estudian y de alguna forma investigan sobre ese paisaje, esos pueblos, esa forma de ser, como algo consustancial de lo español, y que si en generaciones anteriores había estado muy volcada hacia el exterior, hacia el imperio, hacia ultramar, en ese momento vuelve la vista hacia el interior del país. Por otro lado, en esos años también del cambio de siglo, la aportación de la institución libre de enseñanza es fundamental, una revolución pedagógica que tuvo lugar en España y que cambió la forma de ver el entorno, la forma de aprender, la forma de enseñar, y que a través de los viajes, las excursiones y salir al exterior, tomaban conciencia de lo que era la geografía, la historia, la sociedad española. Estos dos componentes son determinantes para que en las primeras décadas del siglo XX se produzca, y aquí empieza la primera etapa. Pongo la fecha de 1913 porque es la que Leopoldo Torres Balbás, en su estudio de la arquitectura popular española, lo pone como punto de partida.
pues a partir de ese año de 1913 aproximadamente se empieza a descubrir la arquitectura tradicional como un elemento patrimonial importante. En 1913 se produce una exposición patrocinada por el Museo Pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza de Manuel Bartolomé Cosío, donde él escribe una introducción y hace por primera vez pues un planteamiento de que el arte popular encarna los más hondos elementos del pueblo, y dice que aunque haya un arte culto y desarrollado de otra forma, pero que es el arte popular el que realmente encarna la personalidad de un pueblo. Ese planteamiento, que ahí lo hacía con motivo de una exposición de tejidos, estaba ya de alguna forma maduro en la intelectualidad española para que el año siguiente el Círculo de Bellas Artes de Madrid convocara un concurso sobre la Casa Antigua Española por primera vez. Ahí era un concurso en el que se presentaron distintos arquitectos con distintas propuestas. Había propuestas historicistas y había levantamiento de palacios, digamos, de arquitectura renacentista o barroca. Pero Vicente Lampérez y Romea, el catedrático de Historia de la Arquitectura, entonces de la Escuela de Arquitectura de Madrid, presentó una serie de ejemplos de arquitectura popular o cercana a lo popular de distintos momentos históricos. El acercamiento de Vicente Lampérez y Romea era historicista, o sea, él era historiador del arte, y entonces ahí a ese concurso presentó la casa gótica, un ejemplo de la casa gótica, un ejemplo de la casa mudéjar, un ejemplo de la casa, y que luego después lo llevaría a su libro Arquitectura Civil Española, que aunque es un libro que sobre todo habla de la arquitectura civil, digamos, culta, la arquitectura renacentista, la arquitectura gótica, pero tiene también bastantes páginas dedicadas por primera vez a la arquitectura tradicional. De forma que ya hay un primer acercamiento pensado en forma y visto de forma histórica, o sea, como sucesión en el tiempo de modelos conectados con el desarrollo de la arquitectura culta. A partir de 1918 se publica la revista Arquitectura, y en la revista Arquitectura desde el inicio, aunque sobre todo en la revista Arquitectura hay artículos de lo que se está construyendo y de lo que se construye en el extranjero, pero sin embargo desde el principio hay algunos artículos de arquitectura popular. El secretario de la revista fue desde 1918 Leopoldo Torres Balbás, y tenía una cierta tendencia hacia la arquitectura popular, que luego veremos que se materializa en un estudio. Y hay desde el principio algunos artículos de Ricardo del Arco, Pedro Muguruza, del propio Torres Balbás, de Gustavo Fernández Balbuena, sobre tipos concretos de arquitectura popular. Y el interés de Leopoldo Torres Balbás se materializa fundamentalmente en un trabajo que presenta al Premio Charro Hidalgo del Ateneo de Madrid en 1923 sobre la arquitectura popular en las distintas regiones de España. Era un concurso del Ateneo, hemos visto el concurso del Círculo de Bellas Artes, esta era del Ateneo, y aquí presenta una obra que ya es una obra muy extensa, muy madura, es un estudio realmente de conjunto, exhaustivo, de toda la península, donde siguiendo un esquema geográfico en vez de histórico, Vicente Lampérez lo había hecho desde la aproximación histórica. Leopoldo Torres Balbás era hijo de geógrafo, su padre, Rafael Torres Campos, era un geógrafo de la Institución Libre de Enseñanza, el propio Torres Balbás había estudiado en la Institución Libre de Enseñanza, y entonces lo ve desde la geografía, y entonces estudia las distintas regiones, la arquitectura de las distintas regiones de España. Tiene primero unos estudios de tipos concretos, de la casa cueva, de la barraca, de las payozas, de tipos muy específicos, y luego después
un estudio por regiones geográficas, no regiones políticas, sino regiones geográficas. Es la primera vez que hay un estudio de conjunto, hay un estudio completo, hay un acercamiento, y estamos en 1923, o sea que desde el 1913, que hemos dicho el nacimiento, digamos, de este interés, a 1923 habían pasado 10 años, y ya había un estudio amplio de conjunto, documentado fotográficamente, algún dibujo, pero muy pocos, normalmente eran fotografías de la arquitectura tradicional de toda España. Este estudio tardaría casi 10 años en publicarse, se publicó luego dentro de una obra más amplia que se llamaba Folclore y Costumbres de España, que lo publicó la editorial Alberto Martín en Barcelona entre 1931 y 1933, y una parte de esta obra que coge todos los temas de tradiciones populares, de folclore, pues está la obra de Torres Balbás ahí publicada. Pero el tema era ya un tema importante para los estudios de arquitectura, para los arquitectos. Cuando Teodoro de Anasagasti hace el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1929, pues elige como tema la arquitectura popular. Eso unos años antes hubiera sido impensable que un académico hablara de la arquitectura popular en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y sin embargo en este momento él habla de la arquitectura popular como un elemento importante. En esas mismas fechas, un poco antes, Jeroni Martorell, el arquitecto catalán, en una conferencia en el Ateneo, también había dicho que lo monumental incluía la arquitectura popular, o sea que de alguna forma había tomado ya muy rápidamente carta de naturaleza. Teodoro de Anasagasti elogia, digamos, la arquitectura popular y llama la atención ya por primera vez sobre el peligro que tiene y la fragilidad de esta arquitectura y el peligro que tiene de desaparecer. Él dice: es de lamentar la preterición de lo añejo, la desaparición de lo genuino, cuando nos damos perfecta cuenta de que la conservación y el estudio de la arquitectura popular es materia sustancial de la historia artística de España. O sea, le da mucho valor, pero a la vez llama la atención sobre el peligro que se cierne ya entonces sobre esa arquitectura. Hay en esos años 20 algunos estudios concretos, pocos, muy específicos. Sobre la barraca valenciana, por ejemplo, están los primeros estudios sobre la masía catalana, la casa vasca, etcétera. Y otro estudio de un arquitecto importante, un arquitecto racionalista, Fernando García Mercadal, del Gatepac, que publica en 1933 la obra La Casa Popular en España. Fernando García Mercadal lo que hace es pedirle permiso a Leopoldo Torres Balbás para manejar su estudio, y sin recorrer todo lo que había recorrido Torres Balbás y sin profundizar todo lo que había profundizado, pues coge bastante información de la obra de Torres Balbás y con unos dibujos propios suyos, pues hace una simplificación de la obra de Torres Balbás que se llamará La Casa Popular en España, y que tiene la ventaja de ser mucho más divulgativo. El trabajo de Torres Balbás es un trabajo profundo, exhaustivo, pesado, difícil de leer. El de García Mercadal es mucho más fácil, mucho más comunicativo. Toma de la estructura de Torres Balbás, pero coge los primeros tipos que Torres Balbás había planteado, de la casa cueva, la barraca, etcétera. Y luego los otros, las regiones naturales, en vez de tratarlo por regiones naturales, lo reduce también a tipos, a la casa mediterránea, la casa del Pirineo aragonés, el caserío vasco, como tipos también, conformando pues una especie de simplificaciones, pero que son bastante didácticas. Y de hecho fue un libro que tuvo bastante éxito, fue muy utilizado por los arquitectos y por los arquitectos racionalistas del Gatepac. Hay un interés muy grande en la generación de arquitectos de la República de finales de los años 20 y 30 por la arquitectura popular. De hecho, en la revista del Gatepac, en AC, hay varios artículos sobre arquitectura tradicional, incluso un número específico dedicado a la arquitectura tradicional, la arquitectura popular, como se llamaba entonces,
y de alguna forma es algo que, por un lado, forma parte del conjunto de intereses de los arquitectos y, por otro lado, lo utilizan realmente como lección para la sencillez, la simplicidad, temas medioambientales, etcétera, en las obras de la arquitectura racionalista. Pero cuando entonces está todo así, pues llega la guerra, llega la sublevación de 1936 y la larga guerra civil hasta el 39, y cambia todo con los resultados de la contienda, pues cambia toda la orientación. A partir del final de la guerra, de 1939, pues la arquitectura tradicional vuelve a ser objeto de interés, pero ya no de un interés, digamos, de acercamiento científico y documentación científica como lo había sido antes, ni tampoco de inspiración de una nueva arquitectura moderna, sino más bien como una fuente de inspiración de una nueva arquitectura nacional. El Estado franquista pues quería desarrollar una arquitectura que se distinguiera de los movimientos modernos, de la arquitectura moderna, y por ejemplo Pedro Muguruza Otoño, en una conferencia en 1940, en una exposición sobre la reconstrucción en España, pues después de rechazar los sistemas de fabricación de vivienda en serie, que los llama criterio marxista de la vivienda en serie, la fabricación de la máquina de vivir, todas esas cosas modernas que rechazaban totalmente desde la ideología, digamos, franquista, pues plantea que es necesario generar un estilo nacional y lo hace a partir de la evolución de la arquitectura tradicional. Y elogia esa sencilla manera de expresar la vida de las casas pueblerinas y tal, y dice que eso es lo que es donde han de apoyarse todos los esfuerzos de la técnica española para llegar honradamente a la perfección en la aplicación de materiales y, consiguientemente, después de unas cuantas generaciones, conseguir un efectivo y permanente estilo de la nueva arquitectura española. O sea, toma la arquitectura tradicional como un medio para llegar a una nueva arquitectura. En esa misma línea hay otros trabajos de ese momento. Gonzalo de Cárdenas, que era el subdirector general de Regiones Devastadas, publica la Casa Popular Española en 1944, coge de la bibliografía existente de Torres Balbás y de García Mercadal los 5 tipos básicos y se basa en el estudio de Torres Balbás para, de una forma simplificada, pues hacer una propuesta de distintos tipos de arquitectura española. Eso sí, tiene en cuenta los aspectos de producción, los aspectos de que la casa no está aislada, sino está dentro de un sistema de producción. Y también en la revista Reconstrucción, que es el órgano de la Dirección General de Regiones Devastadas de esa época, pues distintos autores hacen artículos sobre la arquitectura tradicional, siempre desde esa visión de la arquitectura tradicional como generadora de una nueva arquitectura. Fernando Choca Goitia, un arquitecto que seguramente conocéis por sus escritos y por sus investigaciones, en esos mismos años 40 aporta también su libro Invariantes castizos de la arquitectura española, que aunque los ejemplos que pone son siempre de arquitectura culta, de arquitectura hispanoárabe, arquitectura gótica, renacentista, etcétera, pero trata de extraer de esa arquitectura también unos invariantes que formen esa nueva arquitectura española que se estaba buscando en ese momento. Él habla del espacio compartimentado, la cubicidad, la planitud, los encuadramientos, etcétera, como tipos básicos de la arquitectura española, tanto en la culta como en la tradicional, para con todo eso, digamos, componer lo que serían los invariantes de la arquitectura española. Mucho más cerca de la postura racionalista que hemos visto antes está Miguel Fisac. Miguel Fisac hace un ensayo en 1952 que se llama La arquitectura popular española y su valor ante la del futuro, en la que él distingue el arte culto como sentido trascendente de la vida y la arquitectura popular como la alegría, y con 3 características: adaptación a la función, adecuación de la forma a los materiales y armonía con el paisaje. Y habla de que es
muy interesante aprender las lecciones de la arquitectura popular, como llamaba entonces, arquitectura tradicional, pero no en un sentido mimético. Y entonces, bueno, pues describe cómo la arquitectura popular pues aporta una serie de cosas que son importantes para una arquitectura nueva, ya desconectada, no una arquitectura historicista, no una arquitectura casticista, sino una arquitectura nueva. Bueno, Francisco Íñiguez Álmez hace otro estudio en 1957, Geografía de la Arquitectura Española, con muy bellos dibujos que hace tanto de la arquitectura culta como de la arquitectura tradicional. Y luego hay algunos pocos artículos o libros concretos sobre tipos específicos. Pablo Zavallo, que era un arquitecto emigrado, exiliado en Chile, hace un libro sobre la arquitectura vasca y algunos otros, pero en realidad muy poco. Es un periodo hasta el año 60, desde el año 40 hasta el año 60, en donde el interés fundamental, como digo, estaba en la arquitectura tradicional como fuente para una arquitectura española que nunca se llegó a materializar, que nunca se llegó a construir, porque a partir de los años 50 ya España vuelve, digamos, a insertarse en el desarrollo de la arquitectura moderna y que, pues la verdad es que pocos resultados dio, porque ese modelo de la arquitectura tradicional para una arquitectura nueva española, cuando se utilizó en un sentido casticista o historicista, dio muy pobres resultados, como en muchos de los pueblos de la Dirección General de Regiones Devastadas, y cuando mejor resultado dio fue cuando se utilizó de una forma libre, de una forma innovadora, como en el caso de los poblados de colonización de Fernández del Amo, por ejemplo, en el que sí hay, como en esta foto de Vegaviana vemos, pues una utilización de elementos tradicionales, pero desde una visión también moderna de seriación, de racionalismo, etcétera. Llegamos así a 1960. Hay en el largo periodo de la dictadura española, en esos 40 años, pues hay como dos etapas. A partir de 1957, 1960, pues se cierra ese largo periodo de la autarquía y de estar completamente cerrada España. Hay una relativa apertura. Es el momento también en el que se promulgan las leyes de liberalización industrial, de turismo, y hay una relativa dinámica nueva, económica y social, que por otro lado es el origen del abandono del campo, de las grandes migraciones, del abandono de la arquitectura tradicional, de las superposiciones de nuevas cosas, pero que realmente cambia y hay un nuevo momento. A partir de 1960 se vuelve a tomar el origen inicial de la arquitectura tradicional y se vuelve a tomar desde profesionales e instituciones. Es el momento en que empiezan por primera vez los colegios de arquitectos a interesarse por la arquitectura tradicional, las diputaciones provinciales, las cajas de ahorro empiezan a volver la vista a que hay ahí algo interesante, y algunos profesionales, pero sobre todo hay dos nombres fundamentales en este momento, que son Carlos Flores y Luis Martínez Feducci. Esos dos profesionales, dos arquitectos importantes, pues vuelven la vista a la arquitectura tradicional, pero no desde el punto de vista de los años 40, 50, no como fuente para una arquitectura casticista, sino desde el punto de vista original, como objeto de estudio, objeto de investigación, como un elemento importante en la historia de la arquitectura y un elemento importante en la definición del paisaje y de la sociedad española. Carlos Flores había escrito muy joven, recién acabada la carrera, se había puesto a trabajar en una arquitectura española contemporánea y hace la primera historia de la arquitectura española contemporánea, que se publica en 1961, y es un libro importantísimo en su momento porque por primera vez da una visión de la arquitectura moderna española, la arquitectura del siglo XX, una visión de conjunto, una visión muy elaborada. Y cuando acaba eso y tiene todo a su favor para seguir trabajando en ese campo, cambia totalmente y se dedica
el estudio de la arquitectura española. Y durante 12 años sale todos los fines de semana con el coche y con su familia y se va a recorrer todos los pueblos de España, de la España de entonces, claro que era muy distinta de la de ahora sería muy fácil con las autovías, pero entonces era muy difícil, y se va a recorrer toda la arquitectura rural española, a fotografiarla, a levantar planos y a escribir sobre ella. Y son 12 años los que dedica a esa labor, y de ahí salen 5 volúmenes enormes publicados por la editorial Aguilar, donde queda reflejada el estado de la arquitectura de ese momento, con fotografías muy buenas, fotografías bellísimas y con una intuición muy grande para interpretar todo aquello que estaba viendo. Él se encontró un campo inédito que nadie se había ocupado realmente de estudiarlo, a no ser que nos fuéramos 20 o 30 años atrás, y que él pues intentó reflejar de la mejor manera posible. Y el punto de arranque era el estudio de Torres Balbás. Torres Balbás había sido su profesor y él había ido al estudio de Torres Balbás, se lo había estudiado y había pensado que esa labor había que proseguirla. Y entonces de ahí sacó el origen de todo su trabajo. Pero claro, contaba ya con mejores medios, con fotografías en color, con otras posibilidades de desplazamiento también que Torres Balbás no tenía, y hizo, la verdad, un trabajo magnífico. Son esos volúmenes que estarán aquí en la biblioteca y que quedan como constancia de mucha de la arquitectura rural y tradicional que ha desaparecido hoy en día. El mismo Carlos Flores reconoce en el prólogo a su obra que la deuda es con Leopoldo Torres Balbás y dice que por su estudio se dedicó a esto. Carlos Flores pone el énfasis, sin embargo, si Torres Balbás lo había puesto en la geografía, Carlos Flores, manteniendo un acercamiento geográfico al problema, pone el acento mucho en la capacidad plástica y estética de la arquitectura tradicional. A través de sus fotografías y a través de sus interpretaciones le interesa mucho la capacidad creativa, de creación anónima, popular, de la arquitectura popular y los resultados plásticos de esa arquitectura. Y a la vez le preocupa mucho, como le había preocupado ya antes a Ana Sagasti, el tema de la conservación. Él dice: la situación en que he ido encontrando las diversas arquitecturas populares de nuestro país ha sido bastante crítica. Lo dice entonces, no nada que ver con cómo es ahora, pero bueno, ha sido bastante crítica. El abandono y la oleada turística, tal vez sus dos mayores enemigos, han iniciado desde hace más de una década intensa labor destructora. Pese a todo ello, es preciso admitir que lo que aún nos queda constituye un conjunto para el que no encuentro otra palabra más apropiada que deslumbrador. La variedad climática y fisiográfica de la península y sus archipiélagos se traduce en un conjunto de formas populares al que difícilmente podría encontrársele parangón en los de cualquier otro país. Claro, él se encuentra con un paisaje inédito, desconocido de arquitectura tradicional, variadísimo, porque si algo tiene España es la variedad de todas sus regiones y de todos sus paisajes, y con una variedad, diversidad de formas y de composiciones extremadamente bella, extremadamente estética, al que él le saca mucho partido con sus fotografías, pero que además es consciente que está en proceso de destrucción. Por otro lado, él también tiene una nueva visión y en eso adelanta sobre sus antecesores. Él dice: la arquitectura tradicional tiene obras magníficas, tiene elementos fantásticos, estéticamente preciosos, pero es una arquitectura de conjuntos. No se puede ver aislado un elemento, tiene que ser en los conjuntos, es lo que define la arquitectura tradicional. Dice: así como la arquitectura culta podría decirse que es una arquitectura de obras singulares, de la popular sería preciso afirmar que se trata de una arquitectura fundamentalmente de conjuntos. Y esos conjuntos de arquitectura popular son los que él intenta fotografiar, documentar, describir, en una aproximación que tiene ya mucho que ver con un concepto más amplio de paisaje. Bueno, él hace esta obra, van saliendo los libros editados, conforman un conjunto fantástico y
y manifiesta finalmente su preocupación por qué va a pasar con esa arquitectura que él ahí ha documentado y que sabe que está amenazada de muerte. Él dice que es lógico que haya cambios que hay que introducir, que no se pueden mantener los estándares de vida de cuando se construyeron esas casas, pero que sería preciso encontrar una fórmula que, haciendo posible el lógico progreso, conservara para tiempos futuros la inestimable y sorprendente riqueza cultural que supone su existencia. El segundo acercamiento de ese momento es el de Luis Martínez Feducci. Luis Martínez Feducci saca una obra entre 1974 y 1979 que se llama Itinerarios de la Arquitectura Popular Española. Es otro extenso tratado de esos años, muy distinto del de Carlos Flores, porque no es, en primer lugar, no es una obra en solitario. Luis Martínez Feducci no se va a él todos los fines de semana como hizo Carlos Flores, sino lo que hace es mandar a sus alumnos. Él tiene sus alumnos de la escuela, forma equipos con alumnos y jóvenes profesionales y envía a todos sus alumnos por toda España recogiendo información. Por otro lado, no es el apasionamiento por la arquitectura popular como elemento estético que intenta reflejar, sino es más una labor de inventario con fichas, pueblo por pueblo, intentando describir en cada pueblo los elementos que hay, intentando dejar constancia de la labor, de lo que existe en cada sitio. Claro, el resultado de esa labor más de equipo son 5 tomos, que agrupan la meseta septentrional, la Orla Cantábrica, la Corona de Aragón, la región andaluza y la meseta meridional, con una introducción en donde se habla de los tipos, etcétera. Pero el resultado es muy desigual, depende del equipo, depende de los estudiantes, pues unas fotos están bien, otras están mal, unos datos son fiables, otros son menos fiables, y entonces es un resultado que tiene una extensísima documentación, pero su capacidad de contagiar el entusiasmo, su capacidad didáctica es mucho menor que la que tiene el estudio de Carlos Flores. La mayoría son 2 páginas por pueblo, donde vienen los elementos especiales que hay, donde viene una pequeña descripción, y el resultado pues es muy amplio, muy riguroso, escasamente didáctico, como digo, muy irregular, pero es el otro gran y de alguna forma complementario. O sea, no hubiera tenido mucho sentido que hubiera hecho otro estudio como el de Carlos Flores. Hizo otro tipo de estudio que de alguna forma se complementa. La suma de los dos prácticamente nos da la visión de cómo estaba la arquitectura tradicional en los años 60. Y lo que había era muchísimo, estaba la mayoría en uso todavía, había una diversidad y una cantidad de elementos impresionantes, y a partir de esos 2 grandes estudios pues empezó otra vez en los ámbitos académicos, en las universidades, en los colegios de arquitectos, pues muchos estudios de carácter regional, a final de los años 70, principios de los 80, de distintas regiones, de Valencia, de Canarias, de Aragón, de La Rioja, que de alguna forma siguen esa estela que habían dejado los 2 grandes estudios. Y ahí, pues en el año 75 termina la dictadura, en el año 1978 llega la Constitución española, la descentralización administrativa, el traspaso de conferencias, y en el año 85 la Ley de Patrimonio Histórico Español. Eso supone, claro, un cambio trascendental para todo la visión de la arquitectura tradicional. La Ley de Patrimonio Histórico Español, por primera vez, introduce el tema del patrimonio etnográfico dentro de la propia ley, haciendo ese intento que hizo la Ley de Patrimonio de incorporar todo el patrimonio entonces conocido. Entonces todavía no se hablaba de patrimonio inmaterial, ni de paisaje cultural, ni de patrimonio industrial, pero todo el que era conocido, introducirlo dentro de esta Ley de Patrimonio Histórico. Y se introduce también el patrimonio etnográfico. Y esta ley de 1985 dice: forman parte del patrimonio histórico español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Es muy positivo que una ley de patrimonio incorpore por primera vez
el patrimonio etnográfico y, por tanto, también el patrimonio de la arquitectura tradicional dentro de las medidas de protección de la propia ley. Pero las medidas de protección que preveía la Ley de Patrimonio pues son muy débiles. Los sistemas de declaración de elementos singulares pues es un sistema de protección muy poco apropiado para la arquitectura tradicional, que ya hemos dicho que es una arquitectura no de elementos singulares, sino de conjuntos y a veces dispersos, etcétera. Las medidas que tenía para los conjuntos históricos pues no sirven para una arquitectura que muchas veces está dispersa en el mundo rural y que es muy difícil de detectar, de catalogar, de proteger mediante declaraciones. En algunos casos se hizo una declaración genérica, como los hórreos, por ejemplo, que se declararon todos los hórreos, como había pasado antes con los castillos, y eso sí tuvo un efecto positivo. Hoy, si pasamos por Asturias, por Galicia, los hórreos están conservados porque la ley genéricamente los protegió. Pero era muy difícil hacer esas protecciones genéricas para todos los tipos de arquitectura tradicional, para todas las alquerías, para todas las barracas, para todas las cuevas, viviendas, en fin. El caso es que realmente la Ley de Patrimonio estaba pensado para un patrimonio de otro tipo, para el patrimonio monumental tradicional, para el patrimonio mueble tradicional, pero no para un patrimonio como el de la arquitectura tradicional. Entonces su efecto fue muy limitado. Y aquí aparece la siguiente fase. Hemos marcado 1985 como elemento que cierra la época del final de la dictadura y comienzo de la democracia, porque la Ley de Patrimonio tiene esa fecha de 1985, y a partir de ahí empieza una nueva etapa y una nueva visión. La nueva visión que se impone a partir de entonces es la visión muy influida por el cambio administrativo y la descentralización administrativa que había habido en España. La creación de las comunidades autónomas crea un nuevo marco de referencia para todos los estudios. Es curioso que antes de esta fecha los estudios se hacían por regiones naturales y, sin embargo, a partir de 1985 los estudios se hacen por comunidades autónomas. La primera muestra la tenemos en un número especial de la revista del MOPU, la revista del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el año 86, que dedica un número especial a una guía de la arquitectura popular y hace un estudio de la arquitectura popular y ya lo hace por comunidades autónomas. Entonces, con una introducción de Carlos Flores. Es un documento muy bueno, esta guía muy didácticamente estupenda, pero ya tiene la nueva estructura de las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, las barracas aparecen en 2 sitios, los hórreos aparecen en 4 sitios, la casa pirenaica aparece en varios sitios, porque no se hace por regiones naturales, sino se hace por la división de las comunidades autónomas, que va a ser la que va a mandar a partir de este momento. El año siguiente, en 1987, se hace por primera vez unas jornadas de carácter nacional sobre la arquitectura popular. Es un poco la llegada a la mayoría de edad del estudio sobre la arquitectura tradicional o arquitectura popular. Por primera vez es una jornada de carácter amplio donde están representadas todas las regiones españolas y donde hay implicados numerosos profesionales de todas las ramas. Hasta este momento la arquitectura popular o tradicional había sido cosa de arquitectos o de etnólogos. Y sin embargo aquí en estas jornadas hay geógrafos, hay historiadores, hay abogados, hay economistas, hay sociólogos, hay todo tipo de profesionales que ya están interesados. Yo creo que a partir de ese momento de la creación de las comunidades autónomas, pues están interesados en el estudio de la arquitectura popular como una disciplina transversal, como una disciplina, un tema interdisciplinar que afecta a todas las disciplinas. Estas jornadas pues fueron muy importantes, muy extensas.
la dirigió Julio Caro Baroja. En esa intervinimos Pía y yo, hicimos una comunicación juntos por primera vez, hace 30 años, ¿no? Va a hacer 30 años, y ya estábamos en estos temas entonces. Qué barbaridad. Qué mayores somos, ¿verdad? Bueno. Y precisamente estábamos juntos, porque habíamos empezado a trabajar entonces en el Instituto de Patrimonio Cultural, que entonces era el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y ya nos interesaban estos temas y estábamos ahí, y ahí seguimos. Bueno, el caso es que se hicieron estas jornadas, tuvieron una repercusión importante, salieron publicados, un tomo bastante grueso del Consejo Superior de Investigación Científica, y a partir de entonces hubo muchas investigaciones, no pongo la relación porque es enorme. Los primeros años de ámbito autonómico, prácticamente todas las comunidades autónomas hicieron su estudio de la arquitectura tradicional en Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Murcia, en Valencia, en Andalucía. Luego después empezaron los estudios, ya en los años 90, los estudios provinciales, por provincias, una vez que ya estaba el marco de la comunidad autónoma, luego después comarcales. En los casos de los archipiélagos, los estudios por islas, ¿no? Baleares, Canarias, cada una de las islas, y realmente se completó el mapa prácticamente de todas las provincias, de todas las islas, de todas las comarcas, con todos los estudios, con una extensión muy larga, no podría ponerla aquí. Hubo también estudios temáticos. Empiezan los estudios de temas de constructivos, de tipos constructivos, de técnicas. También en los que son pioneros también Fernando y Camila. Los estudios tipológicos por tipos de construcciones. Y también congresos y jornadas temáticas como las de arquitectura de tierra de Navapalos, que son quizás las más antiguas, luego las de piedra en seco, de arquitectura de tierra, etcétera, de distintas jornadas y reuniones científicas. También en estos años 90 ya, pues se plantean por primera vez la creación también de documentos de referencia, que el primero se plantea como un documento de ICOMOS sobre patrimonio vernáculo que arrancó en Madrid en el año 1996 con Félix Benito y Pía Timón, que propusieron la creación de un documento, una carta de referencia de ICOMOS. Ese documento de Madrid, que arrancó en Madrid, luego hubo reuniones en Jerusalén, en Miqueli, en Santo Domingo, en Estocolmo, y al final se firmó en México en 1999, y es la Carta de Patrimonio Vernáculo de ICOMOS. Otros documentos importantes ha sido el grupo de Ureña, hizo un manifiesto de la arquitectura popular, donde también estaba Félix Benito, y la más reciente, la declaración de Boceguillas en el 2010. Bien, pues así llegamos al año 2012, cuando se aprueba el Plan Nacional de Patrimonio Tradicional. El resultado de todo este recorrido que hemos hecho es que la arquitectura tradicional española está muy bien conocida y documentada. Hay muchos estudios parciales, regionales, comarcales, por tipos, por técnicas. Hay mucha documentación fotográfica, mucha documentación planimétrica, y realmente ha sido un siglo de investigación, de trabajo, de documentación, cuyos resultados ahora mismo se puede ver en cualquier biblioteca especializada. Por ejemplo, en la biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural tenemos muchísimos volúmenes de toda la arquitectura española, y realmente es una arquitectura documentada, conocida e investigada. Pero, sin embargo, eso no ha servido para nada para conservarla, para protegerla, para darle un futuro, en absoluto, porque es una arquitectura que está abandonada, está en gran parte destruida, en muchos casos modificada, transformada inadecuadamente, y realmente la protección y la conservación que se le puede dar desde la ley de patrimonio, desde las leyes de patrimonio de las comunidades autónomas o desde otras instancias, es totalmente insuficiente. Es necesario hacer una nueva acción, un salto cualitativo
que abandone el antiguo sistema académico de estudio y de documentación de la arquitectura, que ya no necesitamos más, que ya lo tenemos bastante cubierto, y que haga una acción decisiva por la protección, la conservación, la recuperación y la reutilización. Ese es el sentido que tiene el Plan Nacional de Patrimonio Tradicional que propuso el Instituto de Patrimonio Cultural de España en el ámbito del Consejo de Patrimonio Histórico, que es quien promueve y aprueba los planes nacionales de patrimonio cultural, para que existiera también en este ámbito, como hay en otros ámbitos de catedrales, monasterios, patrimonio industrial, etcétera, pues hubiera un plan nacional de patrimonio de arquitectura tradicional que pudiera hacer una labor distinta de la que se ha hecho hasta ahora y que pudiera dar ese salto cualitativo que era necesario. No voy a hablar del Plan Nacional de Patrimonio Tradicional, porque de eso va a hablar María Pía Timón, que viene a continuación, pero sí deciros que, bueno, pues ese plan, que a través de la identificación de los riesgos llega a unos objetivos, ahora os lo dirá, y unos programas, pues tiene que lograr que interés que ha habido por la arquitectura tradicional desde hace un siglo en España y que hasta ahora ha sido muy pasivo en el sentido de que se reflejaba lo que había fielmente, pero sin embargo no se iba más allá, pues se convierta en un instrumento real de conservación y de sostenibilidad de esa arquitectura, a través de ayudas a la rehabilitación, a través de la inclusión en programas de desarrollo rural, a través de la creación de rutas e itinerarios, de turismo cultural. Es necesario que la actividad sobre la arquitectura popular pase de ese siglo de investigación que ha cumplido, digamos, sus objetivos de documentación e investigación a una nueva acción. Yo escribía en el artículo ese que me parece que os han repartido. Ha llegado el momento en que todos los niveles administrativos, junto con fundaciones, asociaciones y particulares, deben trabajar de forma coordinada para conseguir conectar y ampliar el conocimiento, incrementar la protección, fomentar la conservación y conseguir que ese inmenso paisaje deslumbrante y diverso de nuestra arquitectura tradicional tenga un futuro sostenible, en el que podamos seguir aprendiendo de ella, pues se puede aprender mucho de ella, podamos seguir admirando su variedad y disfrutando de su profunda belleza. Tenemos que ser conscientes que en España tenemos un conjunto de arquitectura tradicional, ahora ya muy deteriorado, en parte destruido, en parte, pero que todavía queda mucho, que tiene una variedad que no tiene ningún otro país, una diversidad en sus regiones, en sus tipos de construcciones, en sus formas de asimilación al clima, que pocos países tienen esa diversidad, y que tiene una calidad y unas oportunidades para el futuro, para la reutilización enormes, y que hasta ahora no se han sabido aprovechar. Ahora es labor de todos los que vais a trabajar sobre esta arquitectura tradicional, echarle creatividad y echarle entusiasmo para hacer de todo ese patrimonio enorme que tenemos algo para el futuro, para hacerlo sostenible y para seguirla manteniendo. Nada más, muchas gracias.